Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot y hoy me acompaña el pastor René Pérez para un tema muy especial. Es un tema profundo, es un tema donde hay mucho que aprender, hay mucho que conocer. Es un ministerio. Vamos a hablar de un ministerio y vamos a hablar del ministerio de la liberación. De inmediato mucha gente piensa demonios. Lo primerito, lo identifican rápido con eso. ¿Verdad? Sí, sí, Y sí. vamos a ver que va más allá que todo esto, Sí, ¿no? claro, claro. Tenemos muchas cosas que considerar en una liberación, porque sabemos que nuestra gran batalla está en la mente. Amén. Obviamente ahí es donde Satanás ataca, Así es. pero también nuestra carne nos ataca a veces. Sí, también. Muchas cosas de nuestro pasado, de nuestro entorno. Así es. Porque a veces tenemos que liberarnos de la gente. También. No solamente de demonios, ¿verdad? Sí, claro. O de circunstancias o de lugares a veces Así donde es. no tenemos que estar, ¿verdad? Sí, claro. Entonces este ministerio es un ministerio que abarca muchas cosas y que yo creo que es importante porque Jesús fue claro: yo vengo a liberarlos. Amén. Así es. A abrir la puerta de la cárcel. Claro. Entonces tenemos que ver cuáles son nuestras cárceles, cuáles son los lugares donde estamos encerrados, enprisionados o oprimidos. Hay tantas cosas de las cuales todos necesitamos ser libres. Así es. Yo creo que mucha gente tiene que ser libre de su pasado, de su educación, de su tradición. Y yo creo que todo eso vamos a ver durante todos estos programas. Entonces, pastor, pues bienvenido. Muchas gracias. La verdad es un placer tenerte porque hay muchas cosas que tú nos puedes compartir acerca de este ministerio. Gloria a Dios. Pues qué bendición, le agradezco por esta invitación. La verdad estoy muy contento, agradecido, porque cada vez que estamos aquí vemos que el Señor se mueve. Así es. Y siempre nos tiene algo muy especial y algo que nos edifica, nos levanta. Y eso es lo que nosotros valoramos y apreciamos, porque Él nunca nos deja sin palabra. Exacto. Él siempre tiene algo nuevo para compartir a nuestro espíritu. Y aunque a veces también hay cosas que quizá ya las hemos escuchado o hemos estudiado, Él viene a refrescarlas, Él viene a levantar nuevamente esa enseñanza que ha sembrado en nuestro corazón. Y pues aquí estamos para hablar sobre este ministerio, que yo creo que es uno de los ministerios a veces muy mal comprendidos, muy mal entendidos también, y muy mal enseñados a veces también. Y que a veces el creyente no tiene la culpa, ¿verdad? Porque el creyente siempre tiene un corazón dispuesto, abierto, claro, a aprender por la necesidad también que hay. Y esto pues ha llevado a creer también ciertas cosas que a veces no están centradas en la Escritura. Exacto. Pero bendito sea Dios que tenemos este espacio juntos para poder compartir a la gente, a las personas que nos ven, que nos escuchan, sobre este ministerio, o llamado así ministerio de liberación, ¿no? Sí. Que como bien decías, pastor, esto abarca muchísimas cosas. No solamente en la vida de los creyentes, sino aún también en la vida de aquellos que no tienen a Cristo. Exacto. Que creo que es el primer objetivo de la iglesia al recibir esta encomienda de parte del Señor, es precisamente que tiene que ver o está dentro del marco de un establecimiento del reino en este mundo. Sí. Y cuando hablamos del establecimiento del reino en este mundo, pues vamos a encontrarnos precisamente con este choque de poderes. Sí, claro. Y vamos a encontrarnos con esta situación que no es sencilla. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo el reino de Dios. La ventaja aquí que tenemos es que el Señor nos ha enseñado que Él no solamente ató al hombre fuerte, exacto, sino también lo despojó. Lo despojó, ¿no?, de poder. La Biblia nos habla sobre este punto. El Señor vino, y esto significa que el Señor entró a este mundo, ¿no?, y movilizó al ladrón, sí, y lo despojó. Claro, lo ha despojado completamente sí, y ha entregado ahora a la iglesia ese poder, esas llaves, ¿no? Sí. Para que la iglesia ahora pueda tener también de alguna manera esa solución para este mundo que necesita ser libre también. Así es. Necesitamos todos libertad. Yo creo que todo el mundo busca esto. Así es, así es. No estamos hechos para estar bajo opresión. Claro. No estamos hechos para estar en una cárcel. Jesús vino a romper con todo esto
Y la propuesta de hoy va a ser justamente de poder identificar dónde está nuestra libertad Amén. y por qué Dios quiere que seamos libres, ¿no? Así es. Pero estaba pensando cuando estabas hablando de todo esto, son las citas de, obviamente, Colosenses, capítulo 1, donde dice en el versículo 3 acerca de Jesús, Él nos ha librado de la potestad de las Amén. tinieblas. Así es. Pero no solamente esto, nos ha sacado de ahí porque nos ha trasladado al Otro lado. reino de Wow. su amado Así Hijo. es. Así es. Entonces ya no tenemos que estar bajo el otro reino. Se acabó todo esto, ¿verdad? Él tomó control, tomó poder, posesión del reino que Así Satanás es. tenía, Sí, porque pues, Adán se lo había entregado. claro. Pero se acabó esto. Sí. Ahora estamos en una posición de autoridad, en Exacto. una posición de triunfo, de victoria, ¿no? Y que tiene que ser también, de alguna manera, tiene que ser también confirmado todo lo que el Señor precisamente, legalmente, Exacto. nos ha dado y que nos pertenece, tiene que ser confirmado, porque quizá hay cosas que el creyente no está viviendo o no está experimentando, porque al final todo esto es experimental. Sí. Y el Evangelio es experimental 100%, debe ser experimentado, debe ser vivido y debe ser compartido. Exacto. Entonces, no puedo compartir algo que yo no he vivido, que no he experimentado, debo experimentarlo. Y aquí es donde entra la confirmación de lo que legalmente la Escritura nos dice que el Señor ya nos dio. Por ejemplo, aquí acaba de leer el pastor que Él nos ha librado del poder, de su autoridad, de su potestad, ¿no? Nos ha librado. Sí. No dice que te va a librar, ya nos libró legalmente. Dice la Biblia, el documento legal nos dice que ya nos libró. Claro, por Ahora supuesto. eso tiene que hacerse real. Tiene que pasar de lo legal a lo real. Sí. Y para esto necesitamos, y volvemos al tema de la fe, necesitamos en fe creer que el Señor lo ha hecho para que entonces esto se haga vivo en nuestra vida. Exacto, exacto. Sí. Ahora, ¿cómo es que llegué? Yo quiero platicarles un poquito cómo es que yo llegué a este punto. Ajá. ¿No? Una situación familiar con un hermano que él ya era creyente. De hecho, él estaba allá en el ministerio. Y él pasó una situación muy difícil, le cayó en una depresión muy fuerte, y aguas, porque mucha gente está viviendo depresión. Sí. Y no le están poniendo, a veces no se le está poniendo la debida atención y no se está tratando correctamente con eso. Y eso los está llevando a puntos muy, muy complicados en su vida. Yo lo viví con mi hermano y lo comparto como testimonio para la gloria de Dios, porque hoy el Señor lo ha levantado de una situación tan fuerte. Yo tenía escasos meses en el Evangelio. Quiero pensar que tenía como 3 meses en el Evangelio cuando él pasa esta situación. Wow. Esos 3 meses para mí él fue de grande bendición porque me daba consejos, me decía cómo vivir en las cosas del Señor, lo cual atesoro en mi corazón y aprecio muchísimo, pero él viene a una situación donde a través de la depresión se encierra en un cuarto. Wow. Y en ese cuarto lo empieza a atormentar el enemigo. Sí. A tal grado que daña su mente. Lo dañó a tal grado que llegó a estar en una condición vegetal. Wow. O sea, sí, muy grave. Ya no podía hablar, solo espumarajos sacaba, pero en todo ese proceso, hasta llegar ahí, él tenía manifestaciones muy violentas, muy difíciles. Y cuando yo empiezo en el Evangelio, me encuentro con esta situación, la cual yo no comprendía. Yo no entendía, yo no sabía qué estaba pasando. Sí. Nunca había convivido con mi hermano, aunque vivíamos en la misma casa. También por las edades, por sus preferencias también de amistades y demás. Claro. Yo no conviví con él. Cuando yo llego a Cristo es cuando empiezo a disfrutar a mi hermano. Y a los escasos 3 meses, él cae en esta situación. Y esto para mí fue tan difícil porque yo entraba a su habitación, lo veía cómo estaba. Yo le decía que yo quería ayudarlo, pero él se reía porque yo era nuevo, comenzaba en las cosas del Señor. Yo ignoraba todo esto. Todavía ignoramos muchas cosas, pero en ese tiempo ignorábamos más. Y en mi desesperación, en mi impotencia, porque yo lloraba de impotencia al verlo ahí encerrado, que no quería salir. A ese hombre que ministraba, que oraba por los enfermos, que Dios usaba, mirarlo en esa condición para mí era muy difícil. Sí. Y entonces lo que comencé a hacer fue que visité varias iglesias cristianas, entre ellas donde yo estaba congregado, ¿no? Y lo que yo encontré fue no puedo.
no tenemos tiempo. Nosotros no Wow. nos dedicamos a eso. Deberías de llevarlo a otra parte y no recibí la ayuda. Mm. No recibí la ayuda y yo estaba desesperado. Yo quería ayudar a mi hermano, pero por eso yo me apoyé de alguna manera Ajá. en aquellos ministros de esas iglesias y no Claro. encontré la ayuda. El único que me ayudó fue aquel pastor que me llevó precisamente al médico. En su carro recuerdo que subió a mi hermano, me subí yo y nos llevó a un médico, No. el cual realmente no tuvo nada que hacer en este caso. Ujú. Al ver a mi hermano que empeoraba y empeoraba, entonces yo descubrí que en la oración había poder. Y comencé a orar, y comencé a orar, y comencé a orar. Y yo clamaba a Dios y le pedía a Dios que me ayudara para poder ayudar a mi hermano. Y no solo él, sino que aún dentro de la misma congregación veía necesidades similares. Y yo decía, Señor, yo quiero poder ayudar a estas personas que están viviendo situaciones de este tipo, ¿no? Ujú. Y el Señor entonces me llevó a un proceso donde comenzó a mostrarme, revelarme ciertas cosas que empezaron a ser de gran ayuda para mi hermano. Y no Ujú. solamente para él, sino a su vez también Dios comenzó a hacer su obra en mucha gente que también de alguna forma me permitía tener contacto con ellos y que estaban atravesando momentos difíciles espiritualmente hablando o en su alma, ¿no? Claro. O en su cuerpo también, porque también hay gente que es invadida también en su cuerpo por espíritus también y por situaciones espirituales complicadas. Así que esto me llevó a ese punto de buscar en la presencia de Dios la ayuda de Él, porque no Exacto. la encontré de otra manera. Entonces me empecé a meter y el Señor fue revelando y mostrando. Y esto pues nos llevó precisamente a vivir nuestras primeras experiencias en esto. Y la verdad es que fue maravilloso el Señor, cómo es que Él nos mostraba constantemente cómo es que personas, no solamente creyentes, sino también personas que no tenían a Cristo, Claro. eran liberados. Sí. Y personas comenzaban a buscarme para ir a ayudarlos. Y veíamos la mano de Dios y veíamos cómo Dios se glorificaba en esas personas. Entonces, Dios de alguna forma nos fue capacitando, no Sí. solamente para atender esta situación familiar, sino también para poder ayudar a otros. Así, Y donde extender. quiera que íbamos, era una situación y otra y otra y otra y otra, donde veíamos su mano poderosa obrar. Entonces yo creo que esto es más que un ministerio, y aquí es Ujú. donde vamos a entrar, más que un ministerio, porque también se ha malinterpretado, Sí. ¿no? Y muchas personas dicen, bueno, pues los ministerios solamente son 5, ¿no? Sí, Y claro. también nos habla sobre el ministerio de la reconciliación y nos habla sobre, con respecto al ministerio, vemos muchos pasajes en la Biblia, pero vamos a ver básicamente qué es ministerio o ministrar. Sí, Cuando claro. hablamos de ministerio, hablamos de ministrar, es la acción correspondiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ministrar, simple y sencillamente es no solamente ayudar, sino servir y dar, Sí. compartir. Sí. Eso es lo que es ministrar, estás dando. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros no podemos dar algo que no tenemos, ¿sí? Exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos algo, podemos compartirlo, podemos darlo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos compartir a este mundo, primeramente, y también a nuestros hermanos la ayuda. Claro. Entonces, necesitamos tenerlo para poder compartirlo, Sí. ¿no? Sí, sí, ¿Por sí, qué sí. les digo esto? Porque es experimental, volvemos al punto. Entonces, el evangelio debe ser vivido. Y Sí, a mí me agarró muy en pañales en las cosas de Dios. claro, O sea, fue una cosa que claro. yo no sabía ni qué hacer. Que yo sentía que me volvía loco. No Para sabía. eso tenemos el Espíritu Santo. Exactamente, Tenemos el ayudador, exactamente, ¿verdad? Tenemos exactamente. al que sí nos puede guiar, nos Así puede es. poner en nuestra boca las palabras correctas, hacer lo que se tiene que hacer, llevarnos a la palabra, Así también es. ahí donde vamos a encontrar una guía o ver otros testimonios de lo que puede suceder. Entonces, Así es. al momento que nacimos de nuevo, no estamos solos. Así es. Y estamos equipados ya Mm, para responder en muchas mm, situaciones. Y claro. muchas veces lo que pasa es que no consultamos al Espíritu Santo, Amén. ¿no? Pero es nuestro ayudador principal.
No, Jesús vino a enseñar, Él es la palabra, pero Él dijo algo muy importante cuando se fue, no los dejó huérfanos, Amén. voy a mandar otro consolador. Claro. Y no solamente andará con ustedes, andará en ustedes. Así ¿verdad? es. Y Él no solamente va a recordar todo lo que he enseñado, sino Sí, también sí. va a utilizar, tú vas a poder utilizar su Amén. sabiduría Amén. y su poder. Qué importante eso que estás diciendo, pastor. Ujú. Porque muchos cristianos, hablando de la iglesia, muchos Sí. cristianos piensan que porque son nuevos, Ujú. pues Dios no puede hacer nada a través de ellos. Y hoy yo vengo a decirles por experiencia personal que Dios puede hacer muchas cosas contigo. Puede hacer cosas grandes contigo. Desde el momento que tú decidiste estar con Él, entonces Él también ha decidido estar contigo. Sí, Y Él no te va a dejar ni un solo momento. no. ¿Sí? Ahora, dentro de esto hay algo muy importante, que también hay algo que hemos llegado a creer que esto solamente es algo exclusivo Mm, para líderes, para pastores, para ministros. Y no es así. no. O sea, yo descubrí que no es así, porque yo busqué el apoyo en esa parte, ¿no? Mira lo que dice Jesús en Marcos 16. 16. Sí, es tan claro, ¿no? Que dice, Amén. estas señales seguirán a los que creen. Nunca Así es. menciona un ministerio Así es. allí. A los- En mi nombre echarán fuera demonios. Y es lo primerito que menciona. Sí. Así Entonces tú puedes liberar a la persona que está a tu lado. Así es. No solamente, a lo mejor no es un demonio, es otra situación. Claro. Pero ahí está, viene el poder. Dice después, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso también es liberación. Así es. Sí, Sanar claro. un enfermo es liberación. Claro. Porque es una opresión diabólica la enfermedad. Por supuesto. Así es. Sí, porque dice Hechos, ¿no? Cuando habla de Jesús de Nazaret, lleno del Espíritu Santo, Claro. ¿no? Sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Así es. Entonces no es algo exclusivo. ¿No? Todos los creyentes en algún momento de su vida tendrán que echar mano de la ayuda del Espíritu Santo en este tipo de situaciones. Sí. Así que no te desanimes, no te desalientes, porque el Señor está contigo y el poder de Dios está en ti. Además, tienes que saber que no eres tú. No. Es el Señor, es el Espíritu el que libera. Sí. Solamente cree. Tienes que creerlo de todo tu corazón y Dios va a obrar. Si la gente podría creer, Marcos 16, Sí. la iglesia estaría en la calle todo el tiempo haciendo milagros. Así es. Porque la iglesia ya fue empoderada. Sí. La iglesia ya fue bendecida. Sí. Lo que pasa es que la iglesia pone los ojos en el hombre y no en Jesucristo. Así es. Entonces es el pastor que tiene que ir a orar, es el pastor que tiene que poner las manos y se restringe la gente en la vida de poder que está a su alcance. Así es. Entonces, y prepárense para el segundo bloque, porque en el segundo bloque vamos a estar hablando de algunas experiencias que tienen que ver con esto y que donde vimos el poder de Dios obrar de una manera tremenda. Así que vamos a prepararnos, pero sobre todo queremos ir cerrando esta parte diciéndoles a todos que no se sientan descalificados. No hay nadie descalificado. Desde el momento que estás en el Señor, tú eres un instrumento ahora de justicia, eres un instrumento de Dios y Él quiere usarte donde quiera que esté. Puede ser en tu familia, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu vecindario, donde quiera que en la te cola muevas. del súper. Sí, donde sea. Y ahorita vamos a ver experiencias así, sí, que nos pasaron en este tiempo. Así es. Así que preparen su corazón porque el Señor se va a mover tremendamente. Y de esta manera queríamos introducir un poco esto. ¿Por qué? Porque también mucha gente piensa que todo esto tiene que ver con demonios nada más. Sí, y no es cierto. Y no tiene que ver solo con demonios. Este ministerio, por así decirlo, abarca muchísimas cosas más que solamente demonios. No. Sí, porque hay dos extremos. Hay la gente que está buscando demonios por todos lados o que ven demonios por todos lados, hasta en la sopa. Sí. Pero hay gente también que dice, yo no me meto con el diablo para que no se meta conmigo. Eso es un error. Y también es un error. O sea, estás perdido. Entonces necesitamos tener un balance en cuanto a esto. El diablo no tiene amigos, se mete con todos. Entonces, tenemos que tener un balance y el balance verdadero y genuino lo proporciona el Espíritu Santo a través de la palabra. Así es. Y eso es lo que vamos a estar viendo para el segundo bloque.
Así que Dios está llamando a todos los que están viéndonos. ¿Y por qué? Porque hay diariamente cosas que enfrentamos. Así es. No solamente demonios, sino hay muchas cosas que también tenemos que estar listos, percibidos, buscando la dirección del Espíritu Santo todos los días. Así No es. importa cómo estés, si apenas empezaste o vas avanzando apenas, no importa. Esto no tiene que ver con antigüedad, No. no tiene que ver con eso, tiene que ver con estar en Cristo. Amén. Bien, pues vamos a parar aquí porque ya se nos acabó el tiempo, pero seguimos en los otros programas hablando de lo que es la liberación. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.